Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy vamos a hablar de las infecciones, de las resistencias antimicrobianas. Las resistencias antimicrobianas es uno de los problemas que más preocupa en la comunidad sanitaria porque de hecho produce entre 25.000 y 30.000 fallecimientos al año solo en España. Tiene un importante coste económico que se puede comparar con la apertura de un gran hospital como La Paz o el Ramón y Cajal durante un año. Para hablar de ello tenemos por un lado a la doctora Emilia Cercenado, que es del Servicio de Microbiología del Gregorio Marañón. Muy buenas. Hola. Tenemos también al doctor Javier Cobo, que es del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Ramón y Cajal. Muy buenas. Y también al doctor Antonio López, que es jefe de servicio en la Agencia del Medicamento y coordinador de salud humana del PRAN. Muy buenas. Nada, lo primero que quería preguntaros es por qué es necesario mejorar el uso de antimicrobianos y qué importancia tiene. Pues principalmente porque queremos que nuestros pacientes se curen, queremos que nuestros tratamientos sean eficaces y seguros y queremos preservar los antibióticos para si en algunas situaciones tenemos a pacientes con infecciones graves, desde luego que sean eficaces y que los curemos. Queremos disminuir la mortalidad, queremos aumentar la eficacia de nuestros tratamientos y bueno, pues fundamentalmente por eso queremos utilizar bien los antibióticos. El mal uso de antibióticos va a hacer que se conviertan en ineficaces y que cuando de verdad los necesitemos en infecciones graves no sean eficaces. Y luego, además, el buen uso de antibióticos también contribuye a disminuir los costes. Bueno, pues me gustaría añadir, porque siempre se habla de las muertes, de las 33.000 muertes anuales. Yo creo que Emilia lo ha explicado perfectamente. Hay una frase que resume muy bien el por qué hay que usar bien los antibióticos, es porque estamos poniendo en riesgo la medicina moderna. El otro día leí un artículo en un periódico que pone un ejemplo muy fácil de entender. Tú puedes tener una infección multiresistente que antes se trataba en semanas, quizá algunos meses, y para tratar a este tipo de pacientes ahora, si eres de los afortunados, del 50% de los afortunados que puede recibir tratamiento, estamos hablando de un tratamiento que puede durar 2 años, inyecciones semanales y más de 14.000 pastillas en el total de tratamiento. Es verdad que estoy hablando de la tuberculosis multiresistente, es algo que, por fortuna, en nuestro país no es muy frecuente, pero sí que está ocurriendo en otros países. Como digo, son tratamientos que antes en semanas podías curar a los pacientes y ahora hablamos de 2 años. Pones en riesgo muchos actos médicos que consideras frecuentes, como la cirugía, el trasplante, que no serían posibles sin los antibióticos. Pero también tenemos que mejorar porque no se hace bien. Es decir, no solo porque, incluso aunque tuviéramos todos los antibióticos y tuviéramos garantizado que no hubiera resistencias, no es fácil usar bien los antibióticos porque hay muchísimos y porque necesitamos mucho conocimiento microbiológico para hacerlo bien. Y hay que entender que la mayor parte de los especialistas y de los médicos no son expertos en antibioterapia. Y a veces hemos banalizado pensando que el tratamiento de las infecciones, pensando que esto es una cosa muy simple y que tú tienes un diagnóstico y es muy sencillo elegir el antibiótico adecuado. Y en el ámbito hospitalario en el que yo trabajo, pues los pacientes toman muchos fármacos, hay muchas interacciones, tienen muchas toxicidades, las infecciones están producidas por microorganismos que a veces no son fáciles de diagnosticar. En conjunto hay que manejar mucha información y eso no es sencillo para la mayor parte de los especialistas que tienen otras prioridades en su estudio y en su conocimiento. Entonces yo creo que el reto es usarlos y además, sobre todo, porque hay muchos datos que nos confirman que muchas infecciones no están bien tratadas en los hospitales y también en el ámbito de la atención primaria. ¿Cuál es el rol del microbiólogo y del clínico en los programas AMP y AMR? En los programas de optimización del uso de antibióticos son necesarios muchos profesionales. De hecho, se conciben como equipos multidisciplinares y, por tanto, entran otros compañeros de farmacia hospitalaria, de medicina preventiva, de enfermería, de intensivos o pediatras, pero todos entendemos que el papel del microbiólogo y del experto en infecciosas o infectólogo son nucleares en estos programas, ¿no? Sin un buen diagnóstico microbiológico es imposible hacer una buena antibioterapia, por supuesto en el ámbito hospitalario, pero también en atención primaria. Y luego el papel del clínico experto es fundamental porque estos programas se sustentan fundamentalmente en asesorías y en ayudas directas hacia nuestros compañeros y digamos que ahí el conocimiento experto pues es obviamente esencial, ¿no? También habrá que elaborar guías de tratamiento, etcétera, y yo creo que
está claro que el infectólogo y el microbiólogo son especialidades esenciales en estos programas. Desde el punto de vista del microbiólogo, el microbiólogo hace el diagnóstico microbiológico y es el primero que va a detectar qué microorganismo está produciendo esa infección, va a identificar al microorganismo y va a saber qué antibióticos, mediante la realización de un antibiograma, va a saber qué antibióticos son los que van a ser eficaces frente a ese microorganismo. Por tanto, esa información precoz, y si se puede realizar con técnicas rápidas, pues mucho mejor, porque estaremos dando una información absolutamente dirigida al tratamiento individual de esos pacientes. Y no solamente esta información nos sirve para tratar individualmente un paciente, sino que nos sirve para almacenar datos, averiguar las tasas de resistencia, hacer los estudios de vigilancia, ver qué cantidad de microorganismos son resistentes a tal antibiótico o a tal otro, de modo que con ese acúmulo de información podemos dar una guía a los clínicos sobre qué tratamientos empíricos son los más adecuados para el tratamiento de infecciones de modo empírico en los hospitales. Por tanto, ayudamos también además de la vigilancia de la resistencia, ayudamos a que se puedan establecer tratamientos empíricos adecuados. También los microbiólogos hacemos el tipado molecular en caso de un brote hospitalario de una determinada infección. Analizamos los microorganismos posibles causantes del brote y detectamos si se ha producido un brote o son casos esporádicos. Entonces, pues interpretamos los antibiogramas, es decir, que los microbiólogos tenemos un papel, sobre todo inicial, muy importante, y también la importancia que tiene es transmitir esa información de un modo eficaz y de un modo rápido. Si nosotros obtenemos una información de un modo muy rápido, pero no la transmitimos inmediatamente, no hay una acción del otro lado, del lado de la clínica, y por tanto un resultado rápido no sirve para nada. Entonces hay que, por eso siempre, aunque seamos los primeros en obtener esa información hay que transmitirla inmediatamente para que sea eficaz, si no, no sirve para nada. Bueno, me gustaría destacar el papel clave que tienen en la formación, la asesoría de sus compañeros. Hay dos aspectos fundamentales. El microbiólogo es el experto en el diagnóstico, por lo tanto tiene que explicar a sus compañeros cómo interpretar adecuadamente los resultados que les proporcionan, tiene que explicarles cuál es la correcta toma de muestra, cuándo tomarla, en qué situaciones hacer la solicitud. Por lo tanto, la labor que tienen es fundamental. A la hora del control y la prevención de la infección también tienen que apoyar a los servicios de medicina preventiva para todo el aspecto relacionado con el control de un brote, por ejemplo. Y luego una cosa que creo que también es muy destacable, como expertos en el manejo de la infección, deben ser estos equipos PROA los responsables de adecuar las guías de terapéutica antimicrobiana, las guías de tratamiento, y informar y explicar a sus compañeros cómo usarlas adecuadamente. Y tal vez nos hemos dejado un papel muy importante de estas especialidades, que no es tanto el técnico como el de liderazgo. Es decir, alguien tiene que coger la bandera en cada institución, digamos, de responsable, de líder, de motivar al resto del equipo y a los otros compañeros alrededor de esta idea de que mejorar el uso de los antibióticos es importante, ¿no? Es un papel no tan técnico, más moral o más de líder, que yo creo que también tenemos que asumir, pues, especialidades nucleares en estos programas. ¿Y cuáles son las actividades que pueden realizar los microbiólogos en los diferentes ámbitos asistenciales para que sean rentables de cara al uso adecuado de los antimicrobianos? Bueno, pues para no decirlo yo, como coordinador del Plan Nacional, diré lo que recomienda la Organización de Naciones Unidas. Hay que poner foco en la prevención, fundamentalmente. Si previenes las infecciones, la mejor manera de no utilizar los antibióticos. Por supuesto, luego hay que, con los programas es optimizado también, pero sin duda, si hubiera que elegir una gran medida, es la prevención de la infección, con una adecuada higiene de manos, una adecuada higiene de las instalaciones. Es la mejor manera de prevenirlas utilizando la vacunación. Pero bueno, una vez que tienes la infección, se promueve también a nivel mundial lo que se llaman los programas de optimización antimicrobianos, donde además el microbiólogo y el infectólogo y el farmacéutico juegan un papel nuclear en estos equipos. Como digo, lo que hacen es asesorar a sus compañeros manejando estas infecciones tan complejas. En esos equipos caben todas las especialidades, medicina preventiva, intensiva, internista, pero bueno, digamos que si me dieran a elegir una gran medida sería la higiene de manos para prevenir la transmisión de las infecciones. Y la formación. Lo que pasa es que creo que cuando hablamos de formación estamos pensando en la formación clásica, en un aula. Esto es importante, hay que hacerlo, es obligado, pero debemos reconocer, y eso está estudiado, que no es muy eficaz a la hora de cambiar hábitos de prescripción. Tenemos que ser más creativos en este sentido y digamos, de lo que se trata es de hacer llegar conocimiento experto a los pacientes. Y esto
pues se puede hacer por, como digo, formación convencional de todos los especialistas, pero también lo podemos hacer y lo debemos hacer, y en eso gran parte de los PROAs, los programas de optimización de uso de antibióticos, se centran en asesorías, es decir, en ayudar a nuestros compañeros de otras especialidades a utilizar mejor los antibióticos a pie de cama, digamos, en el día a día, realizando asesorías informales para ayudarles con pacientes concretos. Esto es lo que más lo que mejor consigue modificar hábitos de prescripción, porque se constituye un acto docente muy potente en sí mismo en el momento en que tú estás dialogando con un compañero, explicándole, mira, pues en este caso creo que es mejor poner esto o lo otro, o quitar ya el tratamiento por tal motivo. Eso tiene más fuerza como elemento formativo que la formación convencional en aula, por ejemplo, ¿no? También yo creo que las nuevas tecnologías nos ayudan, ¿no? Y debemos ser también originales y capaces de utilizarlas, pues ahora que disponemos de historias clínicas electrónicas, de sistemas de información más potentes, para llegar a nuestros compañeros también a través de estas herramientas. Yo quería añadir ahí que desde el punto de vista de la implicación en los diferentes ámbitos profesionales, es importante también otra vez el laboratorio de microbiología. El laboratorio de microbiología puede hacer diagnósticos muy rápidos. Últimamente disponemos de muchas técnicas moleculares que nos permiten diagnosticar infecciones muy rápidamente a partir de muestras clínicas. Antes, en la microbiología convencional, teníamos que cultivar las muestras de los pacientes, identificar las bacterias, hacer los antibiogramas, y ahora mismo disponemos de muchas técnicas que nos permiten directamente, a partir de la muestra clínica del paciente, saber si existe un determinado microorganismo. Estas técnicas nos pueden ayudar a implementar eficazmente los antibióticos, y estas técnicas se pueden implementar, por ejemplo, en las urgencias de un hospital. Las urgencias de un hospital es un sitio donde se ponen muchísimos antibióticos, muchos de ellos de un modo eficaz. Todo el mundo va con prisa, todo el mundo quiere mandar a los pacientes a su casa, y normalmente se ponen antibióticos a personas que no lo necesitan. Si ahí se implementara con una buena microbiología, un buen diagnóstico microbiológico, probablemente muchos de los pacientes que llegan a urgencias y que se van con un antibiótico a su casa, a lo mejor no lo necesitan, y a lo mejor ahí sería un lugar donde poder implementar esta situación. Otro lugar que se me ocurre son las residencias sociosanitarias, por ejemplo. Hay un mal control probablemente en los centros sociosanitarios, hay una población envejecida, una población con muchas comorbilidades, y esa población necesita una atención microbiológica y médica desde el punto de vista clínico que normalmente tampoco se le da. Entonces, la implementación con técnicas de diagnóstico rápido, de diagnóstico convencional microbiológico en estos centros sociosanitarios, en urgencias, desde luego yo creo que contribuiría de un modo muy importante a la utilización más adecuada de los antibióticos. Me llama la atención porque los tres habéis hablado de formación de cara al profesional. ¿Es que el profesional no está suficientemente sensibilizado con el tema de la formación en microbiología? Muchos hospitales y muchos centros tampoco disponen de laboratorios de microbiología, y tampoco disponen de laboratorios de microbiología durante 24 horas. Por lo tanto, tienen la imposibilidad de realizar esos diagnósticos. Y luego, en muchos sitios que sí que se disponen de esas técnicas, el personal a lo mejor no lo conoce suficientemente, o las técnicas son caras y entonces pues tampoco se pueden pedir a todos los pacientes. O sea que ahí necesitamos una mejoría en todos los aspectos, tanto en el aspecto de la educación, en el aspecto de laboratorios que trabajen 24 horas, en el aspecto de ayudar a los centros sociosanitarios, a urgencias, a los médicos de atención primaria. Tenemos muchas situaciones donde podemos mejorar. Además, hay un dato muy curioso también ahí, no recuerdo las cifras exactas, pero en el último estudio que ha hecho el ECDC se preguntaba al profesional sanitario pues, sobre si se entendía que el uso inadecuado o no adecuado de los antibióticos tenía implicación directa en la aparición de resistencias, y muchos, la mayoría de ellos, alrededor del 90%, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que alrededor del 90%, sabían que sí, que el uso excesivo de los antibióticos era lo que estaba provocando la aparición de la resistencia. Sin embargo, menos de la mitad tenían la percepción que ellos podían actuar directamente en prevenir este problema, con una buena prescripción o siguiendo días. Entonces es curioso que, aun siendo conscientes de a qué se debe principalmente el problema, ellos no percibieran que podrían tener un rol activo y directo en la prevención del mismo. Tenemos que considerar que el tratamiento de las infecciones es uno de los ámbitos de la terapia farmacológica donde se implican más factores psicológicos. Es decir, el miedo a la infección, el miedo a que el paciente se deteriore por una infección, es algo que tenemos no ya como sanitarios, sino como personas metido muy, digamos, ¿no? en nuestro cerebro, en nuestra psicología, ¿no? Hay un miedo especial, quiere decir, esto hace que, y de hecho vemos
mucha variedad en la prescripción en función del temperamento e incluso de la cultura, porque en los países latinos utilizamos muchos más antibióticos que en los países nórdicos. Hay elementos culturales que tienen que ver con, digamos, el ser más generoso, entre comillas, a la hora de poner antibióticos en número, en días, en espectro antimicrobiano. Y esto tiene que ver con aspectos psicológicos muy relevantes. Por eso es difícil cambiar muchas veces los hábitos de prescripción en un ámbito como nuestro país, ¿no? Y de reducir el uso de antibióticos. Para eso, pues eso, más formación, pero también mejor tecnología, porque en la medida en que tú eres capaz de objetivar diagnósticos de seguridad, es más fácil que luches contra la irracionalidad que puede haber detrás de todo esto. Y luego también hay otro aspecto en el que yo a veces insisto, es en que nos pasa como, por ejemplo, con el cambio climático o con otras cosas, es cómo conseguir que tú modifiques tus hábitos ante un problema de unas dimensiones tan brutales. Es decir, porque yo no coja el coche va a disminuir el CO2 en la atmósfera, ¿no? Y entonces, digamos que en ese sentido es comprensible también que el prescriptor delante de su paciente en ese momento, digamos, no esté pensando o el problema global de las resistencias no sea su motivación fundamental. Todos estos aspectos tenemos que conocerlos y entenderlos a la hora de ayudar a nuestros compañeros a prescribir mejor. Y en ese sentido, vuelvo un poco al discurso de Emilia al principio, que efectivamente piensen en su paciente, y su paciente con menos días de antibióticos y eligiéndolo bien y tratándolo muy rápidamente va a curarse mejor y en menos tiempo que si no lo hacemos muy bien desde el principio. Entonces yo creo que reorientando precisamente a tu propio paciente vas a usar menos y mejor los antibióticos. Precisamente esto es lo que me surge inmediatamente, es decir, ¿cómo se puede fomentar un uso adecuado de ATB, de actividades a realizar desde el lugar de trabajo de cada profesional médico, que es un poco lo que estáis hablando? ¿Cómo se puede fomentar? Pues no es fácil, porque nuestra estructura asistencial está pensada para que yo visite a mis pacientes y para que vea a mis pacientes en la consulta, y no está pensada para que yo tenga tiempo de interaccionar con mis compañeros, de asesorarles o de ayudarles. Entonces, por una parte necesitamos recursos, porque estas son actividades nuevas que antes no hacíamos, y por otra parte también tenemos que meditar y reflexionar nosotros mismos en nuestra propia gestión de nuestro tiempo sobre a qué darle prioridades. Pero desde mi punto de vista la clave es mayor interacción entre los expertos que tienen el conocimiento y el resto que son expertos en otras cosas, y que por tanto su atención de su estudio y de su formación lógicamente nunca va a ser la prioridad la antibioterapia, sino sus técnicas quirúrgicas o sus otros grupos farmacéuticos. Y en ese sentido, en general, cualquier profesional, si tú vas con un buen estilo, está encantado de que le ayudes y le asesores. Lo que necesitamos es fomentar esa interacción. Sí, yo creo que eso destaca el papel de estos equipos PROA como asesores de sus compañeros. Tampoco, o sea, ellos necesitan sentarse con ellos brevemente. Este equipo PROA puede actualizar las guías de tratamiento y darlas a conocer entre sus compañeros. Creo que un médico prescriptor, adecuándose simplemente a las guías que les hayan recomendado sus compañeros, puede optimizar mucho su tratamiento antibiótico, porque ellos se enfrentan a una incertidumbre, pero para eso están los que saben manejar este tipo de infecciones más complejas y que les pueden ayudar a la hora de tomar esas decisiones. Creo que esa percepción está cambiando, son profesionales que son ya bien recibidos por sus compañeros porque están ahí para ayudarles, con lo cual... Hay veces que la información no les llega tampoco a los clínicos. Muchas veces desde el laboratorio somos eficaces a lo mejor en hacer diagnósticos rápidos, pero probablemente no somos eficaces en que esa información llegue al clínico que está tratando al paciente. Entonces, canalizar mucho mejor esa información a través de intermediarios o directamente a través de diferentes vías a los médicos responsables de la prescripción, pues yo creo que mejoraría mucho estos aspectos, ¿no? Y en ese sentido, pues podrían asesorar de una forma más eficaz estos médicos transmisores de esa información. O sea que probablemente hay que mejorar en todos los sentidos, la educación, la transmisión de la información, las personas que están implicadas, la necesidad de tener un líder, el que se implique el hospital, no solamente que sea una labor de unos poquitos que nos gusta y queremos que nuestros pacientes mejoren, pero no tenemos el apoyo, tenemos que hacerlo por la tarde. O sea que hay muchos aspectos todavía que tenemos que mejorar. Habéis hablado de las propias herramientas que pueden facilitar la vida. Estoy pensando en muchas que vosotros tenéis, herramientas que accedan rápidamente a este tipo de guías o acceso rápido a la información a los resultados de microbiología.
todo eso facilita sin duda la... Y la falta de guías, ¿no? Muchas veces los médicos prescriptores tampoco, que están dedicados a muchas otras cosas y no son todos especialistas en enfermedades infecciosas, no tienen una guía clara donde seguir qué es el tratamiento, cuál es el tratamiento que deben utilizar. Entonces yo creo que la aportación de las guías, debemos hacer guías en modo app, en el Twitter, guías de tratamiento antimicrobiano, y eso facilitaría muchísimo el que médicos que no son tan especialistas en enfermedades infecciosas o que no están tan relacionados con el control de la infección y con la infección en sí misma, pues pudieran utilizar más adecuadamente los antibióticos. Yo creo que hay una falta enorme de guías y que la labor de elaboración de las guías debe ser una labor multidisciplinar y absolutamente urgente, yo creo, en estos momentos. Sí, bueno, lo han comentado, ¿no? Pero las guías están muy bien, pero hay que saberlas usar, hay que saberlas diseñar y hay que saberlas consultar. Entonces, bueno, sí, para eso de nuevo volvemos a la necesidad de una pericia clínica, de una formación adecuada para poderlas implementar. Hombre, nosotros, por ejemplo, pues hemos trabajado en una guía local que se maneja desde la app. Yo creo que todas estas cosas las tenemos que hacer. Las guías, si están colgadas ahí en una intranet a la que es difícil llegar, pues probablemente no son. Entonces tenemos que acercarnos mediante estas herramientas, como decía, también de las nuevas tecnologías, ¿no? Me ha hecho mucha gracia porque habéis contado cómo hay que hacerlo, pero no habéis dicho si se está haciendo. En algunos lugares se está haciendo, pero ya digo, con la buena voluntad de muchos profesionales, porque en todos los hospitales no hay nombrada una persona que sea líder de un equipo PROA y que sea capaz de dirigir a todos estos profesionales. Entonces, cada uno va haciendo lo que puede, de una forma más o menos organizada, más o menos estructurada, pero normalmente, pues, la mayoría de los hospitales ahora mismo no lo están haciendo. Se trata de un médico, un individuo concreto que tiene interés en que las cosas mejoren, pero la falta muchas veces de apoyo institucional por parte de la implicación, por parte de las gerencias de los hospitales, hace que no se pueda aplicar esto con la eficacia que nos gustaría, ¿no? Yo creo que esto está cambiando, y ahí le voy a llevar un poco la contraria a Emilia. Yo afortunadamente creo que hay ya bastante consenso en que hay que implementar este tipo de iniciativas, no solo en hospitales, sino Creo que consenso hay, la pregunta es si se está haciendo. Bueno, pues respondiéndote a eso, a mí me consta que es del plan, porque hemos hecho, bueno, de hecho estamos haciendo un análisis ahora de cuál es la situación, pero hicimos un análisis hace 4 años y ya estábamos hablando de un 40% de los hospitales, que son unos cuantos, a nivel de tanto públicos como concertados, que tenían algún tipo de actividad, llamámosle programados optimizados antimicrobianos. No está generalizado en atención primaria y mucho menos en centros sociosanitarios, pero se está haciendo. Y sí me consta también que todas las comunidades autónomas, iba a decir la mayoría, pero ya son todas las comunidades autónomas, han incluido dentro de sus contratos de gestión o programas de gestión con los hospitales y con los centros sanitarios que se implementen este tipo de programas, porque todo el mundo ha visto que es una actividad necesaria y fundamental para mejorar el uso de los antibióticos, y se está haciendo. Obviamente la situación varía de una comunidad autónoma a otra y de un centro a otro, pero yo creo que ya, al menos en hospital, se puede hablar de cierta generalización de los programas. Habrá en muchos sitios que dependan de la voluntad de un solo médico, pero yo creo que se han constituido ya bastantes equipos en muchos sitios. Sí, está cambiando, sin duda. O sea, aquí podemos ver, como siempre, la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Pero yo creo que si miramos hacia atrás estamos mejor. Lo que pasa es que nos falta mucho, ¿no? Y creo que ha insistido Emilia en una palabra clave de esto, que es la institucionalización. Es muy diferente que yo, como alguien con 4 colegas de microbiología, farmacia y no sé qué, pues nos impliquemos a intentar mejorar esto y lo otro como si fuera una guerra personal. Es muy diferente a que el director de tu hospital o el gerente de tu hospital periódicamente te pregunte por los resultados del programa. No tiene nada que ver, porque el otro, pues las voluntades personales o las, pues bueno, pasa el tiempo, te vas a lo mejor desmoralizando, a lo mejor necesitas que lo haga otra persona, necesitas un estímulo, necesitas un control, necesitas tener que dar cuentas a alguien, y eso igual que para todo. Entonces, es absolutamente esencial que los hospitales, hablando de hospitales, pero en primaria, las gerencias de atención primaria, nombren responsables de estos programas y además les pidan cuentas. Claro, si tú pides cuentas a alguien, le tendrás también que darle algún tipo de recurso. No puedes decir hazlo de la nada, ¿no? Y esa es la vía. Yo creo que todos hemos entendido que esto es absolutamente crítico y creo que la administración también lo está entendiendo, ¿no? Y en la medida en que si mi gerente recibe de arriba que dónde está el PROA de tu hospital y qué resultados tiene, eso es muy fácil que acabe funcionando. Bueno, yo también creo que hay que empujar mucho desde abajo, ¿no? Para que desde abajo se empuje hacia arriba,
para que esto vaya teniendo un poco más de presencia, que 40% de los hospitales me sigue pareciendo poco. No, pero te hablo del año 2014. Yo creo, sinceramente creo que en España el problema no está en el empuje que pueda haber abajo del profesional sanitario. Luego, el apoyo de la administración yo creo que ya es patente, como te digo, todas las comunidades autónomas ya consideran la implementación de estos programas dentro de los contratos de gestión, pero también por añadir un punto más, también desde el Plan Nacional se ha financiado de manera específica la figura de un coordinador a nivel de cada comunidad autónoma, el líder que reclamaba Emilia hace un ratito, un líder que apoye a sus compañeros y a los distintos centros a la hora de implementar estos programas. Esta es la figura de un coordinador científico-técnico que será responsable precisamente de ir a las direcciones médicas y a los centros a pedir al gerente cómo está tu PROA, en qué nivel, qué actividades realizáis. Está sujeto a la medición de resultados. También se ha incluido como parte del Plan Nacional una iniciativa que parte desde abajo de sociedades científicas para acreditar o certificar los centros que tengan este tipo de programas. Se ha extendido a la atención primaria y se extenderá a los centros sociosanitarios. Es decir, yo creo que ya estamos llegando a ese punto de encuentro entre las iniciativas individuales o particulares de los centros y de la administración. Todo ello contribuirá a que no estemos hablando de un 40%, no tengo los resultados todavía del último análisis porque finaliza el periodo ahora en diciembre, pero yo creo que ha subido y ha cambiado considerablemente. Lo importante es que incluir, ¿no?, el PROA en los planes estratégicos de las gerencias de los hospitales. Si eso está incluido y hay una normativa que viene desde arriba, desde la administración, donde hay que realizarlo y pides la situación, haces un análisis, mides la situación actual como está, exiges una evolución hacia la mejora y después pides unos resultados, yo creo que entonces sería lo más eficaz de todo. Pero debería haber eso, una integración absoluta en los planes estratégicos de los hospitales, de las gerencias, de que esto esté incluido, porque si no, pues bueno, aunque vayamos a mejor, pero siempre es mejor que venga desde arriba, ¿no?, y que estemos todos implicados y que demos resultados, ¿no?, que nos exijan dar unos resultados. Hay que medir, como estamos al principio, actuar y después analizar los resultados, y esos resultados, pues evidentemente tendrán que ser buenos, pero como decía Javier, nos tienen que apoyar, tienen que dar algún recurso, porque si no es muy difícil, ¿no?, seguir con esto adelante. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Cercenado, al doctor López y al doctor Cobo. Nos vemos en www.isenidad.com.